constituyen o no daño o impacto ambiental según sea el caso. Lo otro también que vale la pena tomar en consideración es que la Constitución, en este numeral 1, ¿no?, del artículo 189, establece acciones reales, ¿no?, vinculadas al medio ambiente, y eso quiere decir que no deja de pensarse en un sentido clásico que el medio ambiente, los recursos naturales, ¿no?, dentro de ellos la biodiversidad, el agua, ¿no?, los recursos hídricos, etcétera, son cosas, ¿no?, y que sobre ellas se puede ejercer algún tipo de derecho, menos el de propiedad, porque obviamente se está reconocido constitucionalmente a favor del Estado boliviano y del pueblo boliviano, ¿no?, en su generalidad. Pero ahí, si se dan cuenta ustedes, también encontramos una suerte de contradicción entre ese paradigma que establece inicialmente el preámbulo, entre el desarrollo del derecho al medio ambiente, esa transversalización que procura el artículo 34, y después, ¿no?, retrocede un poco para llegar nuevamente a tener acciones reales sobre elementos a los que les estaríamos implícitamente reconociendo como sujeto de derechos y no objeto de protección, lo que también tendría que ser un poco analizado en esta mesa que entendemos es para esto. Tenemos muchos especialistas que han dedicado la vida a esta materia y seguramente han de generar mucho más riqueza de la que nosotros podamos indicar. Continuando, tenemos no voy a detener en establecer el alcance de cada uno de los recursos y lo que implica, porque no daría tiempo, pero en cuanto a las atribuciones agroambientales del Tribunal Agroambiental en la jurisprudencia, ya que es el segundo elemento que pudiéramos tomar en cuenta, hasta ahora hemos visto una fuente del derecho que sería la Constitución y la norma. Vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Agroambiental en la jurisprudencia vinculado a la aplicabilidad directa de las acciones agroambientales. Vemos que el Tribunal Agroambiental el año 2015 generó una autorrestricción y un entendimiento vinculado a la aplicabilidad o no directa de las acciones ambientales. Cito el auto interlocutorio definitivo 04/2015 de 6 de mayo, que refirió que correspondía precisar que el Tribunal Agroambiental, ¿no?, el entendimiento y el alcance del artículo 189.1 de la Constitución Política del Estado, y decía en su segundo párrafo que la jurisdicción es entendida como la potestad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, que es indelegable y de orden público. Esta potestad jurisdiccional emanada del Estado es ejercida por medio de las autoridades jurisdiccionales del órgano judicial y está limitado en razón de su competencia, establecido en el artículo 11 de la Ley del órgano judicial, al ser una atribución legítima otorgada al juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asiento que emana de la propia ley. Es preciso advertir que la jurisdicción agroambiental aún no tiene competencia que nazca de una ley específica propia de la materia. Bueno, ¿y qué más dicen? De lo previamente descrito se tiene que, si bien es cierto que la solicitud en análisis se instauró ante este tribunal, es preciso advertir que la jurisdicción agroambiental aún no tiene competencia para conocer el caso. Continúa y dice: en este contexto cabe remarcar que el artículo en análisis 152.3 de la Ley 025 se encuentra en la parte orgánica de la Constitución Política del Estado. Por tal razón, su aplicación se encuentra condicionada a la existencia de leyes emanadas del órgano competente, Asamblea Legislativa Plurinacional, entre paréntesis, y continúa y dice: y si bien el artículo 109 de la Constitución Política del Estado indica que todos los derechos son reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, requieren de un desarrollo legislativo. Entendemos que toda jurisprudencia puede ser superada y que básicamente es la aplicación de un entendimiento, primero una interpretación para fundamentar la norma, el alcance y significación que se le ha de dar a ella, resolver el caso concreto para luego argumentar y justificar, ¿no?, los razonamientos que han motivado la decisión. Esta línea hasta el día de hoy
ha sido constante y no ha sido modificada, entonces también es parte de los elementos que nosotros consideramos que deben ser analizados en esta mesa como parte de todo el rompecabezas que habría que armar para lograr el objetivo final, que creo que es un poco desentrañar y tener ideas más claras vinculadas a la temática. Y esto está íntimamente vinculado también a analizar en alguna parte, en alguna medida, este artículo 189, en el que se indica que son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las señaladas por ley. Y cuando señala esto, pudiéramos asumir dos cosas, ¿no? Una, que está anunciando, aunque no lo hace de manera expresa, una reserva de ley, ¿no? O pudiéramos entender simplemente que es una base referencial. Pudiera ser una cláusula abierta, porque encontramos que en el informe ese al que les hice referencia de la Comisión Sexta Judicial de la Asamblea Constituyente, el numeral 8 hacía referencia como otra de las atribuciones, otras señaladas por ley, lo que quiere decir que, o sea, las atribuciones del Tribunal Agroambiental simplemente eran referencialmente citadas, y por el principio de progresividad, en este caso legislativa, podía, ¿no?, haberse, se posibilita o posibilitaría a que puedan desarrollarse aún otras atribuciones más. Entonces puede tener doble significación dependiendo del caso, el enfoque y obviamente la interpretación que deba realizarse al respecto. No estamos sentando oposición, pero estamos dando, como hemos dicho inicialmente, las alternativas y las posibilidades. De todas maneras, hay jurisprudencia vinculada, ¿no?, que está sentada en este auto interlocutorio de 2015. Tenemos esta doble interpretación del artículo 189 en su primera parte, y bueno, también tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha hecho una precisión respecto a las atribuciones que tiene el Tribunal Agroambiental, específicamente para conocer acciones reales, ¿no?, en materia agraria, que son ya un buen antecedente, ¿no?, que también puede ser analizado en la mesa, vinculado al ejercicio de esta atribución, que inicialmente generó una controversia y que hoy se ejerce de manera libre, absoluta, a partir de los entendimientos que ha generado el Tribunal Constitucional, condicionando obviamente, ¿no?, la competencia al uso, ¿no?, que tenga el predio en cuestión, ¿no?, o el objeto de la litis. Al margen de esto, podemos también ver que hay otra alternativa. O sea, si no pudiéramos afirmar de que hoy el justiciable o el ciudadano tenga limitados los derechos al medio ambiente, a la protección de la biodiversidad, los recursos naturales y el ecosistema, la biodiversidad en general, toda vez de que sí es posible, a través de las acciones tutelares, el resguardo, la protección y la tutela de estos derechos. Y nosotros hemos encontrado, bueno, varios casos, vamos a citar solamente dos jurisprudencialmente, pero tenemos para ello las acciones populares, que es uno de los mecanismos aptos para la protección de derechos ambientales y derechos de la madre tierra. Así lo reconoce la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Constitucional, que en su artículo 135 indica que los derechos e intereses colectivos protegidos a través de la acción popular se encuentran relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la ley fundamental. De la interpretación teleológica gramatical del artículo que señala el artículo 196.2, se tendría que se faculta al tribunal a resguardar los derechos al medio ambiente. Este reconocimiento explícitamente lo ha realizado la sentencia constitucional 0176/2012 de 14 de mayo. También podemos decir que esta misma sentencia constitucional ha hecho una clasificación de los derechos, ¿no?, dependiendo su afectación y viendo la titularidad del derecho. Hace una clasificación en el sentido de que reconoce derechos o intereses colectivos
que dice, ¿no?, la sentencia en sentido estricto, corresponden a un colectivo identificado o identificable, como son, por ejemplo, las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Por ejemplo, si vemos el caso del deslizamiento de Alpacoma, se tiene que hay 2 o 3 comunidades, ¿no?, que han sido afectadas, y podríamos indicar que al ser al ser identificable, ¿no?, los grupos o titulares de estos derechos, estaríamos hablando de derechos o intereses colectivos. Pero también se reconoce en esta misma sentencia derechos o intereses difusos, que dicen que corresponden a una pluralidad de personas que no pueden determinarse, ¿no? Lo que puede suceder, por ejemplo, cuando se habla de una distribución de un medicamento dañado, la amenaza a todo potencial usuario, o también la contaminación puede ser, ¿no?, del aire a través del smog, etcétera, donde no podemos tener un grupo identificado o identificable. Finalmente, reconoce una tercera categoría, que es la de los derechos o intereses individuales homogéneos, que básicamente van vinculados a buscar el resarcimiento, la tutela, el resguardo del derecho de una persona, o también en ese marco tenemos que los derechos individuales también pueden tener un sentido grupal cuando se reconocen los derechos o intereses individuales homogéneos, que dice serían aquellos que corresponden a un conjunto de personas que accidentalmente se encuentran en una misma situación, cuyos componentes individualmente cuentan con derechos subjetivos por un origen común. Por ejemplo, el hecho de que se les haya suministrado un medicamento específico, ¿no?, alguna vacuna, etcétera, en el que estas personas, si bien tendrían afectado su derecho a la salud, su derecho a la vida, pero circunstancialmente tienen un problema homogéneo, y en ese caso también podríamos hacer el abordaje a través de esta acción. Cuando los derechos no son ejercidos colectivamente, los derechos ambientales pueden también ser protegidos por la acción de amparo constitucional. Eso lo ha reconocido la sentencia 053/2012 de 20 de julio, que refirió que, por mandato del artículo 128 de la Constitución Política del Estado, en primer lugar, dice: la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales indebidos de sectores públicos o de personas individuales, colectivas, que restrinjan o supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos en la Constitución y la ley. Y que en cuanto se refiere a la dimensión procesal, la acción de amparo se encuentra concebida como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Se trata de una verdadera acción de defensa inmediata que busca resarcir, decimos, ¿no?, y resguardar el derecho fundamental vulnerado. Vamos a citar ya para casi concluir dos jurisprudencias. La jurisprudencia en 2 casos específicos. El primero, en una acción popular, en el que, a través de la sentencia constitucional 0781 del 2016-S3 de 18 de julio, se decidió un caso mediante una acción popular donde la parte accionante denunció la vulneración de los derechos al medio ambiente saludable, protegido, equilibrado de la población de Tarija, además de otros seres vivos, al agua y a la salud, y a los principios constitucionales del vivir bien, el respeto a la tierra, en que hubiera incurrido el alcalde del municipio de Tarija al construir o al encarar la ejecución de un proyecto de construcción de la avenida Costanera Sur, que, como parte de los efectos, ¿no?, se derribaron más de 300 árboles, se construyeron gaviones sobre la ribera del río, ¿ya?, y generó en general un daño ambiental de consideración. Ante esta situación, ¿no?, el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó 3 aspectos fundamentales. El primero, que decía que si bien resulta legítima una demanda de construcción de una vía asfaltada, la avenida Costanera Sur, en el caso, no se podía desconocer o ignorar la colindancia de un ecosistema de tanta importancia medioambiental como el río Guadalquivir. Todos conocemos, para los que conocemos, el río Guadalquivir
atraviesa, ¿no? Hoy parte de la ciudad, antes era parte del límite de la ciudad, como sería en La Paz el Choquillapu o aquí el Quipinchaca, ¿no? Y lo que se hace es una obra que daña ambientalmente el ecosistema. En el segundo punto indica que se tiene presente que el nuevo orden constitucional reconoce una prioridad en la conservación del medio ambiente con criterios de desarrollo humano sostenible y de otros seres vivos, delegando como garante el resguardo de sus derechos constitucionalmente reconocidos tanto al Estado a través de todas sus instituciones como al ciudadano, existiendo una condición razonable. En el tribunal decía que corresponde disponer la medida reparatoria que el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y la provincia Cercado gestionen la implementación de la normativa de protección de la cuenca del río Guadalquivir en el marco de sus competencias, debiendo efectivizarse un plan de restauración del bosque de vegetación ribereña en coordinación con las instituciones de la sociedad civil interesadas en la consecución de dicha restauración bajo supervisión de la ABT. Como tercer punto, indica que la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Agua de Tarija, que fue quien constituida en autoridad ambiental competente departamental, emitió una certificación de dispensación ambiental calificando los impactos de la mencionada obra en la categoría 3, calificación destinada a proyectos catalogados con impactos ambientales mínimos, lo que quiere decir que la ficha ambiental, en este caso la licencia ambiental, se la hizo alegando, ¿no?, datos falsos. Y lo que ordenó el Tribunal Constitucional es una auditoría a través de la Contraloría General del Estado para que se verifique, por un lado, la utilización de datos falsos y por otro lado, las responsabilidades que puedan emerger de los actos de las autoridades que intervienen. Se estableció, ¿no?, en este marco 3 puntos específicos. El primero, que se gestione la efectivización de la normativa municipal y nacional de protección de la cuenca del río Guadalquivir con medidas específicas de protección en el ámbito de sus competencias. Segundo, que se diseñe un plan de restauración del bosque y vegetación ribereña afectada por la construcción de la obra Avenida Costanera Sur. Y finalmente, se realiza el estudio técnico destinado a establecer la existencia de daños directos e indirectos al ecosistema por la construcción de gaviones en la obra Avenida Costanera Sur. Además, que se propongan medidas de mitigación de los daños. Entonces vemos que a través de una acción popular sí se ha podido restituir, preservar, resguardar, ¿no?, identificar por un lado, ¿no?, todo el daño ambiental ocasionado, por otro lado procurar la mitigación en cuanto fuere posible, ¿no?, reconociendo que hay un daño ambiental que no permite su restitución y mitigación, pero están las medidas específicas. Por otro lado, tenemos un ejemplo en el que a través de una acción de amparo constitucional, en un caso vinculado a medidas de hecho, se ha resguardado el derecho al medio ambiente, en este caso de una familia o unas personas, ante medidas de hecho efectuadas para impedir el paso de agua que servía para el alcantarillado de una comunidad, afectando los derechos al medio ambiente sano y a la vida. El Tribunal Constitucional concedió la tutela en mérito al siguiente razonamiento, reconociendo además el derecho fundamental a tener alcantarillado, mencionando lo siguiente. Se llegó a establecer con absoluta claridad que, de acuerdo, dice, ¿no?, la sentencia constitucional, se llegó a establecer con absoluta claridad que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales aplicables por la disposición del artículo 410, se reconoce y garantiza el derecho de acceso a los servicios básicos, entre ellos del alcantarillado, en la medida que comprometen la expansión del derecho a la vida por sí misma e involucran por conexidad los derechos a la salud y a la dignidad, correspondiendo al Estado su provisión y en todo caso su protección, pues por su incidencia en el ámbito de desenvolvimiento social, su restricción o vulneración conlleva la afectación de otros derechos fundamentales, amén de que aún no sea reconocido como fundamental, también afecta el derecho a un ambiente sano y saludable. En consecuencia, el Tribunal Constitucional dispuso la restitución inmediata del alcantarillado en relación a los derechos al medio ambiente sano, a la vida y a la salud del accionante, el pago de daños, perjuicios, la reposición inmediata del servicio indicado en el plazo de 48 horas, pero además hace en la parte de fundamentos jurídicos una conceptualización importante, y es determinar que, de acuerdo a lo que reconoce el Código Civil, hay fondos dominantes y fondos sirvientes, y
y que las servidumbres son obligatorias y que deben ser reconocidas como parte de las restricciones que permiten el ejercicio de derechos fundamentales de las personas. Ya con esto yo cierro y bueno, como conclusiones podría establecer de que es importante el reconocer todo este contexto constitucional vinculado a las atribuciones si es que la intención es darle mayor prioridad, atención y efectividad, ¿no?, a las acciones ambientales que están reconocidas a favor del Tribunal Agroambiental, que seguramente es una tarea de todos el lograr que la existencia del Tribunal Constitucional del Tribunal Agroambiental de atribuciones en materia ambiental con acciones ambientales que ya hemos descrito no pervivan como una paradoja en el sistema jurídico boliviano y en el Estado plurinacional de Bolivia. No es posible que tengamos una constitución progresista y que a 20 años del Tribunal Agroambiental no se haya logrado su efectivización. Afortunadamente, estas acciones ambientales pueden también ser enfocadas desde el punto de vista de los derechos, pero no queremos generar la alternativa definitiva, sino sabemos que hay una jurisdicción especializada, con personas entendidas y con ojalá una normativa específica que permita mitigar, que permita lograr el resguardo, la protección y el cuidado del medio ambiente al que todos estamos obligados por mandato constitucional. Finalmente, reconocer de que hay una labor legislativa que queda pendiente, ¿no?, pero cuyos análisis y conclusiones finales en cuanto a las determinaciones institucionales que tome el órgano judicial y el Tribunal Agroambiental corresponden precisamente a estas instancias. Muchas gracias. Gracias, doctor Calderón. A continuación pasamos a leer la hoja de vida de la doctora Karen Gallardo Cejas. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, diplomado en Pedagogía de la Educación Superior de la Universidad Tecnológica Boliviana, diplomado en Docencia Universitaria en la Universidad Mayor de San Simón, especialidad en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, curso sobre investigación judicial y violencia en la Fundación SEDE, formación judicial especializada en Derecho Mercantil en la Aula Iberoamericana Consejo General del Poder Judicial de España, maestría en Derecho Ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía, maestría en Derecho Comercial en la Universidad Privada Boliviana, máster interuniversitario en Sistema de Justicia Penal en la Universidad de Lleida, doctorado en Derecho en la Universidad también de Lleida. Experiencia laboral, la doctora ha desempeñado también varias funciones, varios cargos, tal vez así de que ha sido juez de instrucción, tanto en la capital como en el municipio de Villatunari del departamento de Cochabamba, asesora de presidencia del Consejo de la Judicatura, docente en la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia, así como del Instituto de la Judicatura de Bolivia, vocal de la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba,